En el episodio de Cocinando Viviendo Solo, hoy tenemos nudos con champiñones. Bob, tienes una hermana. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Trombosis y Hemostasia. La ponencia de esta tarde estará a cargo de la ponente licenciada Danitza Álvarez. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, material de estudio y la grabación de la clase, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas que tengan las responderá la licenciada al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder estar presente con cada uno de ustedes, ¿no? Bien, como sabrán, esta clase habla acerca de la trombosis y hemostasia y por ende vamos a hablar todo lo que conlleva en relación a este tema. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, compartir pantalla, así que me esperan unos segunditos para poder habilitar. Listo. Bien, antes de iniciar, les recuerdo, bueno, me gustaría mencionarles algunas recomendaciones también, y es que no olvidemos que
tenemos el gran beneficio de poder conectarlos mediante internet en línea, ya que estamos conectados. No obstante, también me gustaría recordarles, bueno, que ya que estamos conectados mediante esta modalidad, no estamos libres de que ocurra algún tipo de interferencia. Entonces, si me llegan a escuchar con algún tipo de interferencia, se pierde la pantalla, dejo de compartir por alguna razón, que me lo hagan saber, ya que para que bueno, no perdamos tiempo y bueno, sea de provecho en sí la clase, ¿no? Que es en sí lo que nosotros queremos, hacer un provecho. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, como les mencionaba, es hablar acerca de la trombosis y la hemostasia, ¿no? En este curso que vamos a hablar acerca del proceso de la coagulación, hemostasia, fibrinólisis, hemostasia primaria, secundaria y demás, todo lo que conlleva el proceso fisiológico de la hemostasia. Por ende, también vamos a hablar acerca de la trombosis, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es... Listo. Como les decía, mi nombre es Denise Álvarez, soy bioquímica farmacéutica, soy de Bolivia y por ende, bueno, lo que vamos a dar inicio entonces, hablando acerca de la hemostasia, ¿no? ¿Qué es la hemostasia? ¿A qué hacemos referencia cuando mencionamos esta palabra? La hemostasia, sabemos que es el fenómeno fisiológico que tiene el sangrado. La hemostasia es un mecanismo de defensa junto con la respuesta inflamatoria y también de reparación que ayudan a proteger la integridad del sistema vascular después de una lesión tisular. Al ocurrir una lesión tisular, ¿qué es lo que pasa? Varios procesos, varios mecanismos se activan, se producen y por lo tanto van a detener en sí el sangrado. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son estos participantes que van a actuar precisamente en estos mecanismos? Son los que vamos a ir viendo poco a poco. Bien. El conocimiento de la fisiopatología de la coagulación es clave para la comprensión de la clínica y biología de las enfermedades hemorrágicas y trombóticas. Por supuesto que antes de ver todo el proceso y todo lo que conlleva una trombosis, qué es una trombosis y demás, tenemos que saber la fisiología, ¿no? Y qué deriva de la misma trombosis es la misma hemostasia. Por eso es que estamos tocando este tema. Es un delicado equilibrio para evitar sangrados y trombosis. Es el objetivo de la misma hemostasia y por lo tanto, para poder alcanzar este objetivo, esta tarea, cumplir esto mismo lo que menciona en la diapositiva, se van a subdividir en tres tareas, en tres mecanismos, que es lo que estábamos mencionando en la anterior diapositiva. Se van a subdividir en tres fases, en tres clases, en tres categorías, las cuales son las que estamos viendo en la misma pantalla, como ser hemostasia primaria, hemostasia secundaria y fibrinólisis, ¿no? Y cada una de estas están graficadas precisamente en la imagen que tenemos también en la diapositiva, ¿no? Tenemos la hemostasia primaria, los cofactores y demás participantes que van a actuar precisamente en la hemostasia primaria. De igual manera tenemos la hemostasia secundaria y seguido a esto también tenemos las fibrinólisis, ¿no? Bien. En condiciones normales, la sangre va a circular en una fase líquida en todo el organismo, ¿no? Estamos hablando de condiciones normales. Después de una lesión vascular de sangre o una herida, se coagula solo en el sitio de la lesión para poder sellar únicamente el área lesionada. La transformación de sangre líquida en coágulo sólido
está regulada por el sistema hemostático y depende de una interacción compleja entre la sangre, que contiene, sabemos, células, y los denominados factores que intervienen en la coagulación. De igual manera va a estar presente la pared celular, que es el endotelio vascular, que tiene un papel fundamental dentro de la coagulación, y la fibrinólisis, sabemos. Y en condiciones fisiológicas tiene propiedades anticoagulantes, pero puede presentar propiedades procoagulantes cuando esta se va a, bueno, cuando va a romper el equilibrio, ¿no? Y sabemos que la hemostasia también depende mucho del equilibrio hemostático, por supuesto. Por una parte está el sistema de coagulación, que junto con sus mecanismos de retroalimentación van a asegurar la eficacia hemostática, el equilibrio hemostático. Y por otro lado, hay el sistema fibrinolítico, que actúa como regulador del sistema de la coagulación, eliminando así la fibrina que no es necesaria para la hemostasia. El sistema tiene mecanismos de seguridad. Cada componente es inactivo y se tiene que activar, por supuesto. La mayoría de los componentes forman complejos con la superficie de las membranas, que están localizados solo en la región del vaso lesionado, y que finalmente existen los inhibidores del proceso para poder evitar una activación de la coagulación y la fibrinólisis más allá de la misma lesión. Ahora, la hemostasia resultante siempre va a depender del equilibrio entre ambos sistemas. Así que vamos a ver que en las personas sanas el equilibrio va a ser perfecto. 2, si disminuyen los factores de coagulación o el potencial fibrinolítico, sobrepasa el potencial de la coagulación y se producirá una hemorragia. Estas son las consecuencias, por supuesto, de un desequilibrio, ¿no? Una hemorragia. Si el potencial de coagulación sobrepasa el fibrinolítico o bien disminuyen los factores inhibidores de la coagulación, se va a producir una trombosis. Entonces, estas son también de igual manera dos de las consecuencias por las cuales se puede producir, un desequilibrio en cuanto a la hemostasia. Recordemos que también la hemostasia es un sistema que mediante un proceso complejo cumple dos funciones principales. Uno va a ser el de mantener la sangre en un estado líquido, fluido, que permita la circulación en los vasos sanguíneos. 2, suprimir la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de un espacio lesionado con una pérdida de la continuidad. Bien. Seguimos entonces. Esta última función que recordaremos, que volvemos a tocar, estamos hablando de mantener la sangre en un estado líquido, fluido, que permite la circulación normal, adecuada, correcta en los vasos sanguíneos. Y la 2, la de suprimir la sangre, la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado con pérdida de la continuidad. Lo que se quiere evitar es precisamente las consecuencias que estamos mencionando, que hemos mencionado en la anterior diapositiva, que ocurra una pérdida de sangre causado por los factores de la coagulación al estar disminuidos, lo cual producirá una hemorragia. De igual manera, otro de los objetivos que nos mencionaba era la de suprimir la salida de sangre. Esta es una de las consecuencias que hemos mencionado y que precisamente se quiere evitar. Por otro lado, también tenemos el de mantener la sangre en un estado líquido, en un estado fluido, que permita la circulación en los vasos sanguíneos. Entonces,
Si los vasos en estos casos están, si el potencial de coagulación sobrepasa el fibrinolítico o disminuye los factores inhibidores de la coagulación y no así los factores de coagulación, se va a producir una trombosis. Por lo tanto, la sangre no se va a mantener en un estado líquido, en un estado fluido, y no va a permitir que la circulación en los vasos sanguíneos sea normal, sea adecuada. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a producirse una trombosis. De esta manera es como la trombosis puede ser una de las consecuencias del desequilibrio homeostático. Bien, esas son las denominadas consecuencias más graves que podemos mencionar en cuanto em, a la hemostasia, ¿no? Al desequilibrio homeostático. Bien, y en esta última función que hablamos acerca de suprimir la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado, es mediante la formación de una red de fibrina que además va a proporcionar los elementos para reparar la pared del vaso. Y cuando la red de fibrina ya no es necesaria, este mismo sistema lo va a eliminar mediante la fibrinólisis, que es lo que estamos viendo precisamente en la última parte donde nos menciona en la imagen la hemostasia secundaria. Esto es lo que representa precisamente lo que nos dice la literatura en la diapositiva. Por lo tanto, este proceso debe ser rápido, debe ser localizado y por supuesto también debe ser cuidadosamente regulado. Las consecuencias de una falla, de un desequilibrio, como lo denominemos, en este mismo sistema son evidentes. ¿Cuáles son las consecuencias de un desequilibrio, de una falla, de sobrepasar los límites de referencia que tenemos? Son los que hemos mencionado y se van a presentar de una manera muy peligrosa para el paciente, como es el caso de una trombosis o también una hemorragia. En cualquiera de ambos casos puede resultar fatal para el paciente. Para su estudio lo vamos a dividir en hemostasia primaria, en hemostasia secundaria o fase plasmática de la coagulación, y también lo vamos a dividir como fibrinólisis, ¿no? Ahora, para poder explicar en sí la fibrinólisis, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, lo que vamos a hacer a continuación es, por supuesto, hacerlo de una manera gráfica mediante este mismo cuadro para que nos resulte más fácil y podemos relacionar en sí qué tiene que ver la hemostasia primaria con la hemostasia secundaria, la coagulación, qué son los activadores, qué son la pared celular, qué papel juegan las plaquetas, qué hace la fibrinólisis, qué objetivo tiene y demás, ¿no? Sabemos que la hemostasia es el proceso por el cual se va a detener precisamente el sangrado, ¿no? Entonces, una vez iniciada la hemostasia primaria, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué sucesos, qué mecanismos son los que van a pasar precisamente en la hemostasia primaria? La hemostasia primaria se va a iniciar a los pocos segundos de producirse una lesión. Ocurre una lesión en el paciente, una herida de cualquier tipo, y es ahí donde ya va a ocurrir la hemostasia primaria. Esta misma va a interaccionar con las plaquetas y la pared vascular. ¿Con la finalidad de qué? ¿Con qué objetivo? De que se forme un agregado o trombo plaquetario. Y así se detenga la salida de la sangre en los mismos capilares, arteriolas pequeñas y las vénulas, ¿no?
Cuando la pared de un vaso sanguíneo sufre una lesión, también se va a producir una vasoconstricción reflejada mediante el sistema nervioso simpático y por también factores morales. Esta misma tiene que impedir la extravasación de sangre en la formación del trombo plaquetario y en esta misma se van a distinguir dos etapas, como la de adhesión y la agregación plaquetaria. ¿A qué nos hacemos referencia cuando hablamos de adhesión plaquetaria? Es el proceso de la adhesión que comprende el transporte por la misma difusión de las plaquetas hacia la superficie reactiva y la interacción de los receptores de la membrana plaquetaria con sus ligandos en las estructuras de la pared lesionada. A la agregación plaquetaria hacemos referencia precisamente a la unión de las plaquetas entre sí y de las que ya están fijadas al subendotelio, determina la misma formación de los agregados plaquetarios. Bien. Eh, a ver, aquí tenemos. Ahora sí. Y dentro de todos estos procesos de la hemostasia, recordaremos que existen los denominados factores de la coagulación que van a estar presentes, de hecho, en todo el proceso de lo que conlleva precisamente la hemostasia. Tenemos varios factores, ¿no? El que conocemos de una manera más común, cuáles son por el nombre, ¿no? También tenemos el factor 1, que es el fibrinógeno, en su forma activa lo denominamos como fibrina. También tenemos la protombina, eh, la tromboplastina, tenemos el factor también de calcio y tenemos varios factores, ¿no? Que les voy a dejar una lista más adelante para que puedan retroactualizarlo. De igual manera, son dos vías las que van a estar presentes para la activación de la coagulación. Tenemos presente la vía intrínseca, que es la fase de contacto, ¿no? Es un mecanismo alternativo de activación del sistema de coagulación. Esta misma se va a iniciar con la activación del factor 12, que es, bueno, producida por su contacto con una superficie vascular desprovista del endotelio. De igual manera va a estar presente la vía extrínseca, que es la principal vía de la coagulación sanguínea in vivo en respuesta a una lesión en el sistema de la vía extrínseca, en la cual el factor tisular es el iniciador primario de la coagulación sanguínea. El factor tisular, recordemos que es una proteína integral de membrana que no está estructuralmente relacionada con el resto de las proteínas de la coagulación. Y mediante todo esto, el factor tisular pertenece localizado en la membrana celular en la cual es sintetizado. También vamos a tener la vía común dentro de la hemostasia, lo cual la vía común de la cascada de la coagulación que está presente se inicia por la activación del factor X, que es mediante el factor que es capaz de catalizar, de convertir los mismos factores en presencia de los iones de calcio. Listo. De igual manera, si hablamos acerca en relación a la toma de muestra de todo lo que conlleva en sí la hemostasia, podemos mencionar que es una de las pruebas más delicadas que pueden
estar presentes en el laboratorio y que se debe tener mucho cuidado a la hora de tomar la muestra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mecanismos de coagulación. Estamos hablando de hemostasia primaria, hemostasia secundaria, y por lo tanto estas vías se van a activar una vez se tomen la muestra, y por lo tanto una vez que ocurre este proceso, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber una alteración de los mismos resultados debido a una mala toma de muestra. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante eh, cuando hablemos acerca de los laboratorios en relación a la misma trombosis, ¿no? Bien. Em, Ahora vamos a hablar acerca de lo que conlleva hacer el proceso de la trombosis, qué es una trombosis y demás, ¿no? El proceso de coagulación está formado por la hemostasia y la fibrinólisis y dependen del vaso sanguíneo, las células hemáticas circundantes, la hemostasia y sus reguladores. La hemostasia, recordemos que es un proceso fisiológico que mantiene bien. La hemostasia, recordaremos, no sé si me logran escuchar bien, es un proceso fisiológico que se mantiene la sangre en estado líquido, mientras que induce la formación de un tapón hemostático en sitios donde hay lesión vascular. La hemostasia va a estar presente, siempre va a estar presente cuando existe algún daño vascular, alguna herida, alguna rotura de tejido. Es aquí donde va a ocurrir precisamente el proceso, el fenómeno fisiológico que conocemos con el nombre de hemostasia y de todos los procesos que hemos visto hace un momento. Bien, bien. ¿Qué más podríamos mencionar? Sabemos que una de las alteraciones de la hemostasia precisamente es una hemorragia cuando ocurre una alteración en cuanto a los factores de la coagulación. Sin embargo, existen otros factores, otra consecuencia del desequilibrio homeostático. Por eso es que primero quise hablarles acerca de la hemostasia y posterior a eso la trombosis. La trombosis es una de las consecuencias de la hemostasia. Cuando ocurre una inhibición, un bloqueo de la tarea de los factores de coagulación. Existen, sabemos que diversos tipos de trombos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un trombo? Existen varios tipos, pero vamos a iniciar en primer lugar con la conceptualización, por supuesto, ¿no? Y vamos a denominar que la trombosis es la obstrucción local del flujo de sangre por una masa en algún vaso arterial o venoso. Los tejidos irrigados por este vaso sufren una isquemia. Hay un desequilibrio en la inducción de un tapón hemostático en el lugar de la lesión, que llevando a una inapropiada activación de los procesos homeostáticos normales, como la formación de trombos en la vasculatura no lesionada o la oclusión trombótica de un vaso tras una lesión menor. Y bueno, sabemos que la trombosis no es más que una obstrucción, ¿no? Es como un sinónimo para poder denominarlo, para poder entender mejor la conceptualización, ¿no? Es una obstrucción local del flujo de sangre por una masa en algún vaso arterial o venoso. Bien. La formación de un trombo
está influenciada por qué o por qué factores. Pueden ser por diferentes causas, ¿no? Por la lesión endotelial que también está influenciada, la éstasis o turbulencia del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre. Cuando hablamos, por ejemplo, de una lesión endotelial, tenemos que tener presente que es importante en la formación de trombos que ocurre en el corazón y la circulación arterial. La pérdida física del endotelio se produce la exposición de la misma matriz extracelular subendotelial, la adhesión de plaquetas, la liberación de factor tisular. Estos son los denominados los que ocurren en la misma lesión endotelial. Por otra parte, también va a estar presente la alteración en el flujo sanguíneo normal, como es la turbulencia que causa lesión o disfunción endotelial, lo que se conoce también con el trombosis arterial y cardíaca. Produce contracorrientes y éstasis. La turbulencia y la éstasis van a alterar en sí el flujo laminar y acercar las plaquetas al contacto con el endotelio. De esta manera, lo que hacen es evitan la dilución de los factores de coagulación activados por la sangre, retrasan el flujo de los inhibidores de los factores de coagulación y permite la formación de trombos y favorecen también la actividad celular endotelial. Predisponen a trombosis local, adhesión leucocitaria y también efectos celulares del endotelio. Son varias las consecuencias. De igual manera, hay otro factor, como es el caso de la hipercoagulabilidad. Esta misma alteración, lo que se conoce como hipercoágulo, es la alteración en las vías de la coagulación. Es la alteración de esta misma vía de la coagulación que va a predisponer, va a favorecer la formación de una trombosis. Sus causas primarias para que pueda ocurrir esto, en este caso de la hipercoagulabilidad, son las mutaciones de los factores, mutación de varios genes, deficiencia de la proteína C y las causas secundarias que se pueden deber a una inmovilización prolongada, un infarto de miocardio, fibrilación auricular y daño tisular también. Existen otras causas, pero estas son las más comunes y las más representativas también. También es muy importante que mencionemos aquí las diátesis trombóticas. Estas diátesis trombóticas adquiridas por el uso, el consumo de los mismos anticonceptivos orales y el estado hiperestrogénico también del embarazo, que hemos visto que ha tenido mayor repercusión en los últimos años, ¿no? Que ha habido más estudios y demás. Estas mismas han sido adquiridas con el uso de los anticonceptivos también, ¿no? Pueden estar parcialmente causados por el aumento en la síntesis hepática de factores de coagulación y también puede ser causada por una reducida o una disminución en sí de la producción de antitrombina. Ahora, en resumen, ¿cómo podemos denominar un trombo o cómo podríamos denominarlo, ¿no? Es un bloqueo en sí, ¿no? Del flujo sanguíneo normal. Es una masa que provoca un bloqueo en las mismas venas, en los mismos vasos. Estos mismos trombos, este coágulo denominado de esta manera, va a estar formado por un grupo de células sanguíneas unidas entre sí. Esta unión va a provocar todos estas complicaciones que conllevan precisamente una trombosis. Bloquea o ralentiza el flujo normal de la sangre y puede desprenderse y desplazarse a un órgano vital, lo que sí es peligroso
es fatal para el paciente, puede causar la muerte precisamente en un paciente con una trombosis, con un trombo. Entonces, pueden darse varios tipos de trombosis, ya que estamos hablando aquí de que puede desplazarse a un lugar, a otro, y por lo tanto van a ocurrir o pueden estar presentes diferentes tipos de trombosis, dependiendo la localización, porque recordemos que estos mismos pueden desplazarse. Ahora, ¿cómo vamos a dividirlos? Dependiendo de la localización, arterial o venosa. De igual manera, estos mismos se van a clasificar en cardíacos y arteriales pequeños, venosos y los formados sobre las válvulas cardíacas. Recordemos que los trombos aórticos o cardíacos clásicamente no son oclusivos. No son oclusivos y tienen un color gris rojo que principalmente se forman en zonas de infarto del ventrículo izquierdo, en sacos aneurismáticos y en placas ateroscleróticas rotas. Los venosos se pueden producir en sitios de éstasis, suelen ser oclusivos de tonalidad rojo azulado. La mayoría se produce en las extremidades inferiores, de hecho, este tipo de trombos. Y en caso de tumores y endocarditis infecciosa, se pueden formar trombos sobre las válvulas cardíacas. Si un paciente sobrevive a los efectos de un trombo, puede evolucionar de la siguiente forma, ¿no? Como una propagación que causa la oclusión vascular completa, una embolización también y una disolución y por último una organización y recanalización con restablecimiento del flujo. Como les mencionaba, la trombosis está dividido en dos, ¿no? Lo que conocemos con el nombre de trombosis arterial y cardíaca. Los trombos murales cardíacos y aórticos pueden embolizar el cerebro, el riñón y el vaso. En cualquiera donde estas pueda suceder, donde se pueda alojar precisamente este trombo, puede ser fatal, peligroso para los pacientes. El infarto miocárdico con disnencia y lesión endocárdica puede dar lugar a trombos murales también. La cardiopatía reumática puede ocasionar estenosis de la válvula mitral. La arteriosclerosis causa trombos arteriales asociados con flujo vascular anormal también y la pérdida de la integridad endotelial. Entonces, en resumen, la trombosis venosa consiste en la presencia de un trombo alojado en una vena. Un ejemplo es la trombosis venosa profunda, que afecta sobre todas las piernas, donde la zona, donde conlleva en sí la zona pélvica y los brazos. El tromboembolismo venoso, de igual manera, ocurre cuando el trombo de la trombosis venosa profunda se desprende, pasa este mismo a la circulación y viaja a los pulmones y esta misma va a causar una embolia pulmonar. De esta manera es como, bueno, puede llegar a ser fatal para el paciente. De igual manera tenemos la trombosis arterial, que es lo que consiste en la presencia de un trombo en una arteria. Por ejemplo, un coágulo alojado en una arteria del corazón puede provocar un infarto de miocardio, un ataque al corazón, que de igual manera es fatal para el paciente, es peligroso. Mientras que un coágulo en una arteria cerebral puede causar un ictus, ¿no? Bien, esto conlleva en sí las consecuencias de un desequilibrio homeostático. Tenemos presente de igual manera una hemorragia. Por otra parte tenemos la formación de un trombo.
Y por lo tanto, como conclusión, ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto, de todo lo que hemos visto hasta aquí? Lo podemos resumir en unas palabras sencillas, como es el caso que la hemostasia es un proceso fisiológico, es normal, mantiene la sangre en un estado líquido sin coagularse, a pesar de que tiene dentro de esta misma sangre factores de coagulación que no son activados hasta que el organismo ve necesario hacerlos. ¿Cuándo es necesario realizar esta activación de los mecanismos de la coagulación? Cuando está presente o pasa algún tipo de lesión, ¿no? Una herida, por ejemplo. De esta manera es como funciona la hemostasia. Por otra parte, la trombosis es la obstrucción local del flujo de la sangre por una masa en algún vaso arterial o venoso. La formación de un trombo también va a estar influenciada por qué razón. La lesión endotelial, la éstasis o la turbulencia del flujo sanguíneo y también la hipercoagulabilidad de la misma sangre, ¿no? Entonces son estas las razones por las cuales se va a formar un trombo en un organismo, ¿no? Bien, como estas, eh, como estas consecuencias llegan a ser fatales para el paciente, por supuesto, necesitamos métodos diagnósticos que nos permitan poder diagnosticar este tipo de consecuencias para el paciente de una manera temprana, poder vigilar al paciente para que este mismo no sufra de, de las consecuencias en sí de lo que conlleva un trombo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, evitar precisamente diagnosticar? Sabemos que estas mismas pruebas pueden interferir, pueden bloquear eh, muchos desastres, ¿no? Entonces, mediante las pruebas de laboratorio que conocemos, pruebas comunes que últimamente ha tenido mucho protagonismo en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y por lo tanto también vamos a estar hablando acerca de estas pruebas que conocemos, ¿no? Pero antes de iniciar con las pruebas, me gustaría que dialoguemos acerca un poco de lo que conlleva en sí la toma de muestras. Eh, para para el dímero D, que es una prueba que forma parte del grupo de la hemostasia, de coagulación y demás, necesitamos una buena toma de muestra. Una buena toma de muestra, calidad preanalítica, ¿no? Sabemos que las tomas de muestra forma parte de la fase preanalítica y por lo tanto en la fase preanalítica hay estudios que lo comprueban, ocurre un 60-70% de todos los errores que conlleva en sí en el laboratorio. Entonces se debe realizar una capacitación a todo el personal eh, para que estos errores no se lleguen a cometer, ¿no? Uno de los anticoagulantes que se emplea precisamente para el dímero D y para muchas pruebas que conllevan el grupo de la hemostasia de coagulación es precisamente el citrato de sodio, ¿no? Que actúa impidiendo que el calcio se ionice, evitando así la coagulación. Este mismo citrato lo que va a hacer es un anticoagulante, como su nombre lo indica, va a impedir que la misma sangre entera se coagule y es el más preferido para la toma de plasma para pruebas de coagulación y de plaquetas para una prueba de función plaquetaria también. Este citrato de sodio, de igual manera, se puede emplear en diferentes pruebas, ¿no? Como les mencionaba, por ejemplo, un tiempo de protrombina, eritrosedimentación, estudios de la coagulación que pueden ser complementarios para este tipo de pruebas, ¿no?
De igual manera, en muchos laboratorios se recomienda realizar la toma de muestra por duplicado, porque como les había mencionado, para la toma de muestra, en este caso dímero D que conlleva igual una buena toma de muestra, se requiere y se recomienda realizar la toma de muestra por duplicado, es decir, que se realicen dos pinchazos al paciente para poder eh, confirmar resultados que han sido alterados, ¿no? Que se ven alterados y que en muchas oportunidades estas alteraciones se ven debido a una toma de muestra donde ha sufrido algún tipo de retraso, ha habido algún tipo de factor que vaya a ocasionar una alteración en el resultado de la muestra. Entonces hay que tener mucho cuidado con el dímero D, sabemos eso. Pero en sí, ¿qué llega a ser el dímero D? El dímero D, en resumen, es un fragmento de fibrina que contiene un enlace cruzado entre cadenas monómeras. Se forma como un producto específico de la degradación de la fibrina reticulada por parte de la misma plasmina. El dímero D es un indicador de la fibrinólisis. Recordemos que la fibrinólisis también conlleva formar parte de la misma hemostasia. Y de igual manera, indirectamente refleja una mayor cantidad de fibrina generada en los vasos. El dímero D lo que hace es, bueno, en sí se trata de uno de los productos solubles de la degradación de la fibrina. En general, lo que hace es indicar la activación de la cascada de coagulación y de los mecanismos de la fibrinólisis. Es muy sensible, pero poco específico. Presenta un valor predictivo negativo, es decir, que si es normal, permite descartar una gran seguridad una enfermedad tromboembolítica venosa en un paciente con baja probabilidad clínica. Se va a elevar también en trombosis venosas o arteriales. Entonces, un dímero D elevado lo que hace es diagnosticar un posible trombo tanto arterial o venoso, que es lo que nos interesa precisamente en el tema, ¿no? Pero de igual manera, como les decía hace un momento, no es netamente eh, específico, porque también puede indicar un proceso de sepsis, se eleva también en embarazos, en insuficiencia renal, en procesos inflamatorios, postoperatorios y también se eleva en procesos de neoplasia. Entonces son estas eh, los factores por los cuales se puede llegar a incrementar, a elevar un dímero D. Otra de las causas por las cuales se puede llegar a elevar sin denominar algo fisiológico o fisiopatológico es lo que nosotros conocemos en el nombre de la fase preanalítica, ¿no? En errores en la toma de muestra. Ha habido mucho tiempo de retraso con la toma de muestra. El torniquete ha estado mucho tiempo en el brazo, por lo cual ha habido un factor de interferencia, lo que se conoce como factor de interferencia para que estos mismos resultados puedan ser alterados y por lo cual se para y se aleja a kilómetros de distancia eh, de posibles causas fisiológicas por las cuales se eleva. Y más que todo, esto eh, es por una toma de muestra. Por eso mismo es como les indicaba que la toma de muestra debe ser por duplicado. En algunos casos, ¿cómo se trabaja el dímero D? Por supuesto que se realizan ciertas preguntas al paciente, ¿no? Para poder conocer un poco más acerca de la clínica del mismo, de ese paciente. Entonces se
Se hace la encuesta acerca si toma algún tipo de anticoagulante, por lo cual valores muy bajos también o altos puede ser señal de que está consumiendo también algún tipo de anticoagulante. Y no así por alguna toma de muestra donde hubo algún tipo de interferencia o mala toma de muestra, y otra por procesos fisiológicos, ¿no? Fisiopatológicos. Se hace el cuestionario, las preguntas para poder conocer un poco más acerca del paciente por las razones por lo que se ha acercado al laboratorio para realizar la toma de muestra, ¿no? O el estudio en todo caso. Y se explica el procedimiento por el cual el paciente va a pasar, que es la toma de muestra, la extracción de la sangre misma, y por lo tanto la persona que va a tomar la muestra, el flebotomista, el técnico, el bioquímico, la persona encargada, lo que tiene que hacer es explicar al paciente, ¿no? En qué va a consistir la prueba, y cada laboratorio puede establecer sus propios protocolos de toma de muestra diferentes para cada prueba, ¿no? En algunos casos, no sé si aquí a alguno le ha tocado, lo que se hace es una doble toma de muestra en brazos diferentes, ¿no? Para poder asegurar a la persona que procesa, por supuesto que no ha habido ninguna interferencia en relación a la toma de muestra y que no va a haber necesidad de llamar nuevamente al paciente para que acuda al laboratorio y se le haga una nueva toma de muestra, perdiendo así tiempo eh, muy valioso para el paciente, ¿no? En todo caso, eh, estas son protocolos que cada uno puede adaptar a su laboratorio, que lo pueden mejorar para evitar precisamente este tipo de errores en laboratorio, que es muy importante que nosotros los podamos tratar de reducir o eliminar por completo, ¿no? Bien, en resumen, recordaremos que la prueba de dímero D mide la cantidad de este dímero, una sustancia que libera la sangre cuando se rompe o se disuelve un coágulo. Puede recomendarse pruebas adicionales para averiguar si una persona padece una enfermedad de la coagulación hereditaria que provoque precisamente una trombosis, ¿no? Venosa profunda. Una vez realizado la detección, el diagnóstico eh, para el mismo paciente, ¿qué es lo que se hace? Estos mismos son tratamientos utilizados para que las consecuencias que conllevan una trombosis pues no se le vean presentes. Entonces, ¿qué se aplica a los pacientes por lo general? Anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes son los que se ven administrados a estos pacientes con riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda. Estos fármacos reducen la capacidad de coagulación de la sangre, lo que va a contribuir a evitar que un coágulo aumente de tamaño mientras el organismo lo reabsorbe lentamente y a impedir que se formen nuevos coágulos. De esta manera es como actúan los anticoagulantes. Este vendría a ser un mecanismo de acción, entre comillas, generalizado de lo que conllevan en sí los anticoagulantes. También es importante tener en cuenta que los anticoagulantes no destruyen ni disuelven los coágulos ya existentes, y es posible que no eliminen los síntomas de la trombosis venosa profunda. La tarea de esto es que se reduce la capacidad de la coagulación, pero en sí no elimine los que ya están presentes, sino es que se eviten la formación de más eh, coágulos, eh, de émbolos, ¿no? Bien, esto es lo que conllevaría a hacer el tema de hemostasia y trombosis. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para que podamos, bueno, debatirlo, o si alguien tiene quizás algo que agregar.
Licenciada, por el momento no tenemos preguntas. Bien, gracias. Bueno, a todas las personas que han estado presentes, les agradezco infinitamente su presencia y bueno, los incentivo a que, bueno, como profesionales nos sigamos capacitando, actualizándonos en cuanto a no solamente a estos temas, sino a diversos temas que se nos presentan. Aprovechemos estas oportunidades que nos brindan de tener estos cursos y actualizaciones de una manera gratuita. Y bueno, por mi parte eso es todo. Les agradezco un montón y bueno, nos estaremos reencontrando eh, próximamente, ¿no? Entonces, nuevamente las gracias a cada uno.